Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Vamos a resolver numéricamente un problema ya planteado con anterioridad. Se trata de una ecuación potencial exponencial, concretamente esta, 6 elevado a 1 menos x igual a 4x, que como digo ya resolvimos anteriormente usando la función w de Lambert. Ahora la vamos a hacer de forma numérica. Bien, nuestro primer paso es encontrar condiciones para asegurar que el método que vamos a emplear, que va a ser el método de Newton-Raphson, se puede emplear con cierta garantía de éxito. En primer lugar, voy a definir la función 6 elevado a 1 menos x menos 4x. De esa forma, resolver esta ecuación es equivalente a encontrar los ceros de esta función, o las raíces. Vale, voy a escribirla de esta manera, equivalente, e elevado a 1 menos x por logaritmo neperiano de 6 menos 4x. Esto ya lo he hecho muchas veces y es importante que os deis cuenta que en ocasiones es práctico, sobre todo a la hora de derivar. Aquí, en lugar de poner 6 elevado a 1 menos x, he puesto e elevado al logaritmo neperiano de 6 elevado a 1 menos x. Eso es perfectamente posible, puesto que esto es un valor estrictamente positivo y la exponencial y el logaritmo son una inversa de la otra. Es decir, al aplicarlas una tras otra, volvemos a obtener el resultado original, que es este. Bien, visto eso, me doy cuenta que esta función g es de clase c infinito en toda la recta real. ¿Qué quiere decir esto que acabo de poner? Quiere decir ni más ni menos que se puede derivar con continuidad hasta el orden que queramos. Obviamente es continua, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a derivarla. ¿Por qué? Bien, pues la queremos derivar porque queremos analizar cuántas raíces hay, y si, como ya he dicho al principio, el método de Newton-Raphson se puede emplear de forma eficiente. La primera derivada es sencilla, tengo que derivar una diferencia, ¿no? Entonces derivo esto, que sería logaritmo neperiano de 6, la derivada de lo que hay aquí, por menos 1, que es la derivada de x, constante por función, pues la constante por la derivada de la función, y luego e elevado a 1 menos x por el logaritmo neperiano de 6 menos 4, que esa es la derivada de 4x. Vuelvo a derivar esto sería 0, y aquí vuelvo a aplicar la misma idea, logaritmo neperiano al cuadrado de 6 por e elevado a 1 menos x, logaritmo neperiano de 6. Y así podría seguir haciendo derivadas, ¿vale? La tercera, la cuarta, la quinta, pues como ya he dicho, es de clase c infinito. Muy bien, analicemos la primera derivada. Supongamos que buscamos un valor que anule la primera derivada, un posible extremo, al menos relativo. Si igualo la primera derivada a 0, sería menos logaritmo neperiano de 6 por e elevado a 1 menos x por logaritmo neperiano de 6 igual a 4. ¿Vale? Es decir, esto lo igualo a 0 y paso al 4 al otro lado. Paso esto dividiendo, el menos logaritmo neperiano de 6, y me queda así. Ya me doy cuenta que esto no puede ser. ¿Por qué? Bien, porque la exponencial es una función estrictamente positiva en todos los valores que le podáis poner, los cuales son cualquier número real, puesto que los admite todos. Y esto obviamente es un número negativo. ¿Por qué? Bien, el logaritmo neperiano de 6 es más grande que 0, puesto que el logaritmo neperiano de 1 es 0, y 6 es más grande que 1, y el logaritmo neperiano es una función creciente. Entonces, esto sería negativo. No puede ser. Por lo tanto, no va a tener puntos críticos de primera especie. Y como ya he dicho que es de clase c infinito, eso me va a decir que esta derivada o es siempre positiva o es siempre negativa. Fácilmente se ve que siempre es negativa, puesto que he dicho que esta parte de aquí es siempre positiva, por esto negativo,
y un negativo, negativo más negativo, negativo. Por lo tanto, g es siempre decreciente. ¿De acuerdo? Concretamente, estrictamente decreciente. Así que, en el caso de que tuviera una raíz, 0, sería solo una, puesto que es continua, ¿no? Si cortara, cortaría solo una vez, puesto que si volviera a cortar sería porque cambia su tendencia de decreciente a creciente o viceversa, ¿no? En este caso sería de decreciente a creciente. Bien, ahora vamos a evaluar la función en 0 y en 1, por ejemplo. Podría elegir otros puntos, podría ir haciendo tanteos, ¿no?, para ver qué ocurre, porque lo que quiere aplicarse es el teorema de Bolzano, ¿vale?, para funciones continuas. G de 0 sería, si lo pongo aquí, 6, ¿lo veis? Puesto que sería 6 elevado a 1 menos 0, menos 4 por 0. Pero G de 1 sería 1 menos 4, es decir, menos 3. Fijaos, G de 1 sería 6 elevado a 0, que es 1, menos 4 por 1. Por lo tanto, ¿lo veis? En 0 da positivo, que es 6, y en 1 da negativo, que es menos 3. Por lo tanto, tiene que cortar en un valor entre 0 y 1. Y como ya he dicho, por su carácter estrictamente decreciente, pues ese valor es único. Solamente va a tener una raíz, un 0, esta función. Por lo tanto, esta ecuación tiene una única solución. Vale, sabemos que tiene una única solución. Ahora voy a analizarla a través de la segunda derivada. La segunda derivada ocurre que es positiva, ¿no? Y aquí me he equivocado, ¿no? Fijaos, he hecho la primera derivada, menos logaritmo empeñado de 6 por elevado a 1 menos x, logaritmo empeñado de 6 menos 4, y luego he hecho la segunda, y no he tenido en cuenta que esto hay que derivarlo, y por tanto aquí hay que sacar menos 1, y menos 1 por este menos 1 te daría más. Con lo cual tengo esto, y la segunda derivada es positiva. Eso quiere decir que la función es convexa. De hecho, es convexa siempre. Decreciente y convexa. ¿Vale? Por lo tanto, va a tener un comportamiento más o menos así. ¿Lo veis? Eso significa que sea convexa. La cuerda por encima de la curva. Pues esto es ideal para aplicar el método de Newton-Raphson. Gráficamente lo voy a explicar ahora y luego lo voy a justificar. Bien, hemos dicho que la función va a tener una única raíz, la función g de x elevado a logaritmo neperiano de 6 por 1 menos x menos 4x va a tener una única raíz entre 0 y 1, ¿no? Aquí hemos dicho que daba 6, aquí hemos dicho que daba menos 3, ¿vale? Y hemos dicho que era convexa. Algo así. Bueno, pues podemos elegir un punto, por ejemplo, en este caso el 0, y trazar la tangente a la curva en 0, y ver dónde esa recta tangente corta al eje de abscisas. Si hacemos eso, obtenemos un punto, voy a llamarle pues x1, que me puede servir como punto de partida para hacer el mismo proceso. Es decir, vuelvo a trazar una tangente y vuelve a cortar en el eje de abscisas en un punto x2 que me sirve a su vez para definir una nueva recta tangente, y como veis, esas tangentes se van aproximando, o mejor dicho, el punto de corte de las tangentes se va aproximando a la raíz. Voy a sistematizar esto un poco. Como la función es de clase c infinito, toda la recta real, puedo escoger un punto. Voy a llamarle pues x asterisco. Y hacer un desarrollo de Taylor en ese punto. ¿Eso qué significa? Significa que, bueno, en este caso lo he llamado g, pues g. Significa que g de x, un valor de x, se supone que el punto es este, un valor de x cualquiera,
en la práctica cercano, se puede poner de esta forma, como el sumatorio de las enésimas derivadas en el punto x asterisco partido n factorial desde n igual a 0 hasta infinito por x menos x asterisco elevado a n. O sea, construimos un polinomio que es el polinomio de Taylor, en realidad infinito, ¿no? Porque esto no deja de ser una serie numérica, serie de Taylor, precisamente. Y lo que sabemos es que si desarrollamos lo suficiente esta expresión, podemos conseguir una aproximación bastante buena al valor de g en x utilizando estos valores que tengo aquí, ¿vale? Que son los valores de la derivada y el valor este de x que pongo. Es una aproximación. No me va a interesar desarrollarla entera. Voy a ver qué pasaría, por ejemplo, si coloco los dos primeros términos. Es decir, sería la derivada de orden 0, que es la propia función, en x asterisco, partido 0 factorial, esto no tendría valor, porque sería x menos x asterisco elevado a 0, más la derivada en el punto x asterisco 1 factorial por x menos x sub 0, menos x asterisco, y así sucesivamente. ¿Lo veis? Vale. Ahora, ¿qué pasa si lo que quiero es evaluar la función en el punto donde corta el eje de abscisa? Es decir, la raíz. Imaginemos que esto es la raíz, que x es alfa, la raíz. ¿Vale? Entonces sería g de alfa, que daría 0, es igual a g de x asterisco más g' de x asterisco partido 1 factorial por alfa menos x asterisco. ¿Lo veis? Bien. Y ahora imaginad que lo que quiero es despejar alfa. ¿Puedo hacerlo? Sí. Aquí en realidad debería poner aproximadamente igual, porque como veis sigue el desarrollo. Es correcto que ponga aproximadamente igual. Bueno, pasaría menos g, ¿lo veis? De x asterisco, esto quedaría así, ¿lo veis? Ahora pasaría dividiendo g' de x asterisco, y aquí quedaría alfa menos x asterisco, y ahora para despejar alfa sería, por supuesto, aproximadamente, alfa sería aproximadamente igual a x asterisco menos g de x asterisco partido g' de x asterisco. Pues esa es la idea que hay detrás del método de Newton-Raphson, ¿vale? Voy a ir colocando valores de x y voy a ir sacando valores cada vez más próximos a alfa, siempre que empiece. En este caso, por ejemplo, en un punto de 0,1 en 0, por ejemplo, que la idea del desarrollo de las diferentes tangentes sí que me lleva a aproximarme al punto. Bien, voy a aprovechar esto para hacer un mecanismo de iteración. Voy a poner, pues, x sub n más 1 igual a x sub n menos g de x sub n partido g' de x sub n. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, y comenzamos poniendo x sub n igual a 0. ¿De acuerdo? De esa forma se quedaría aquí menos 0 menos la función en 0 partido la derivada en 0. Vale, la función la tenemos aquí y la derivada la vuelvo a hacer y es muy fácil.
es menos logaritmo en el periodo de 6 por elevado a logaritmo en el periodo de 6 por 1 menos x menos 4. Vale. G de 0, he dicho que daba precisamente 6. Así que esto sería 6. 0 menos 6 y ahora la derivada en 0. Vale, la derivada en 0 sería esto, colocar la x en 0, es decir, menos logaritmo neperiano de 6 por e elevado a logaritmo neperiano de 6, que es 6, menos 4. O sea, 6 por menos logaritmo neperiano de 6 menos 4. Vale, voy a hacerlo con la calculadora. Sería logaritmo neperiano de 6 por 6, 4, vale, sería menos 14, que sería más 14, ¿vale? Así que, bueno, 14.750, cuanto más decimales mejor, vale, así que voy a poner 6 partido eso, y me da 0,40676, y por supuesto redondeo. Esto sería 0,4676. Bien, el siguiente paso es idéntico. Ahora sería 0,4676 menos la función en 0,4676 partido la derivada en 0,4676. Bien, en lugar de seguir calculándolo sobre la pizarra y con la calculadora, cosa que me llevaría bastante tiempo, voy a hacerlo usando el programa Matemática. Como veis, ya lo he hecho aquí realmente, pero voy a explicarlo. Primero defino la función g de x de la forma que ya he puesto en el vídeo. He elevado a 1 menos x el logaritmo de 6 menos 4 por x. La derivo, lo veis, de mayúscula g de x y me da esto. Bien, y defino la función derivada de g de esta manera. Como veis es lo mismo. Y ahora la iteración va a constar precisamente de lo que estaba explicando sobre el método de Newton-Raphson. Ponemos el valor x, el valor de la función y el valor de la derivada. De esta forma, x menos la función dividido entre la derivada. Vale, ahora calculamos, esta n de aquí delante nos dice el número de cifras que vamos a sacar, decimales, 10. Ahora calculamos el valor para 0, es decir, aquí donde pone x ponemos 0 y hacemos este cálculo y nos da, pues como ya hemos visto en el vídeo, 0,40676, ¿veis? Aquí no lo he redondeado, hasta los 10 decimales sale redondeado, mejor dicho, y en el vídeo lo he redondeado menos. Bueno, pues ahora al poner esta expresión, tanto por cien, lo que estoy diciendo es que utilice el valor anterior para la misma fórmula, es decir, que aquí donde está x pongamos 0,40676, que es precisamente lo que os estaba explicando, y sale esto, 0,544, hago lo mismo con todos estos, varias veces hasta que sale este resultado, que es en casi todo igual al que me daría usando la W de Lambert, que es 0,554952, y aquí me da 0,554951. Podría seguir con alguna iteración más, por ejemplo, voy a hacerlo, sería n iteración, la función iteración del valor anterior, y 10 decimales de nuevo. Le doy a mayúscula intro, ¿lo veis? Y ya se ha estabilizado. Se ha estabilizado, lo cual significa que ya todas estas cifras que tengo aquí son cifras ya exactas.